Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy se nos hizo tarde, pero aquí estamos para mantener nuestras lámparas encendidas, dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por tanta maravilla que hace en nuestra vida día a día. Vamos a compartir la primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió Elías, un profeta como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó. Con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar 3 veces fuego. ¡Qué terrible eres, Elías! ¿Quién se te compara en gloria? Un torbellino te arrebató a la altura, repeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes que estalle, para reconciliar a padre con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que nos regala su palabra, que nos envía a los profetas. Este profeta es Elías, lo habíamos mencionado anteriormente a Elías. Y hoy habla un poco la lectura sobre lo que hizo Elías, de cómo Elías fue un gran profeta. Dice que como un fuego. O sea, estaba ardiendo este hombre en el fuego del Espíritu Santo. Era muy usado por Dios. Y dice que cuyas palabras eran como un horno ardiente. O sea, cuando Elías abría la boca, era fuego que salía. Era un profeta que tenía una gran fe, que pudo hacer grandes prodigios por el amor y por la misericordia de Dios. Amor de Dios hacia él como profeta y amor de Dios hacia su pueblo, que le dejaba ver a través de Elías esos grandes prodigios. Pues dice que hubo una vez que le quitó el sustento del pan. Hubo una gran hambre, hubo una gran situación donde no se estaba cosechando. Y dice que también los diezmó, o sea, en esta situación pues tuvieron que ofrecer, ¿verdad? Y dice que 3 veces Elías pidió a Dios que enviara fuego del cielo y así sucedió. O sea, Elías era un profeta muy complacido por Dios, que Dios lo secundaba en esas cosas que él deseaba. Él deseó que cayera fuego y cayó. 3 veces sucedió esto. Y así muchísimas cosas. Es muy hermosa la historia de Elías, hasta que al final fue arrebatado. Elías no murió. Elías fue arrebatado, dicen que por unos caballos de fuego que fueron y lo recogieron, y hubieron testigos. O sea, eso no son inventos. Yo sé que para nosotros, si nunca lo hemos escuchado, tal vez algo raro, pero sucedió. En la Biblia se habla de pocas personas que llegaron al cielo viva, y entre ellas está Elías, está Enoc, creo que Enoc. Creo que no, ahora me confundí. Que también era amigo de Dios y caminaba con Dios y Dios se lo llevó. Pues Elías fue arrebatado al cielo. Entonces se dice, aquí en esta lectura se dice que Elías está siendo reservado hasta el tiempo donde va a llegar la misericordia de Dios. Por eso el otro día mencionamos a Elías, mencionamos que Juan el Bautista era Elías. Era la figura de Elías que tenía que venir, era la figura que estaban esperando, era ese último profeta. Entonces, eso estaba escrito ellos conocían que eso debía de pasar. Por eso aquí se menciona todo eso. Dichoso quien te vea antes de morir, dice esta escritura. O sea, haciendo alusión de que Elías había sido arrebatado, pero que tenía que regresar.
Y ya sabemos que Jesús dijo que era Elías, era Juan. Y dice al final otra aclamación, pero más dichoso tú que vives, que Elías está con Dios, está en el cielo. Y Jesús en el Evangelio también habla de esto. Dice que estaban bajando del monte y que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? O sea, ellos están como uniendo todo, es como un rompecabezas. Los discípulos conocían la palabra, estaban viendo a Jesús, estaban viendo todo lo que estaba sucediendo y ellos estaban como, ok, este es el Mesías, venimos del monte, vimos a Elías y vimos a Moisés. Entonces, pero los letrados dicen que antes debe de venir Elías. Entonces ellos estaban como que no le caía todo esa parte y le preguntaron a Jesús. Y Jesús le contestó, Elías vendrá y lo renovará todo, pero les digo que Elías ya ha venido y lo ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces Jesús hace mención de eso, de que ya Elías había venido y lo trataron como quisieran porque a Juan lo decapitaron, lo mataron y ahí quedó todo. Entonces también Jesús hace alusión que con él también van a hacer lo mismo, van a hacer lo que ellos quieren. Pero entonces me gustó mucho esta parte que dice, al final dice, entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Me gustó mucho porque en esta lectura se está viendo que los discípulos están como armándolo todo, entendiendo verdaderamente quién es Jesús. Y si existía esa duda de qué pasó entonces con Elías, ahí ya Jesús lo aclaró todo. E incluso ellos fueron capaces de entender que Jesús se refería a Juan el Bautista. Y qué lindo cuando Dios nos revela, cuando Dios nos habla, cuando nosotros por nuestra propia mente podemos pensar y a través del Espíritu Santo, que es quien nos va revelando y vamos diciendo, oh, pero mira, esto es esto, cuando nosotros cogemos la Biblia y nosotros podemos leer y el Señor nos puede revelar, eso es hermoso. En este momento me encanta, me gusta mucho esa parte, que los discípulos se inquietaron porque sabían la palabra, sabían lo que estaba escrito. Quisieron preguntar para aclarar esa duda que tenían, esa confusión. Y al final pudieron entender que se refería a Juan. Todo esto sucede cuando uno lee, cuando uno busca saber más del Señor, cuando uno se adentra más profundo. Entonces el Señor le va a ir revelando, le surgen dudas. Por eso tenemos los sacerdotes o tenemos personas ya un poco más avanzadas en las escrituras a las cuales nosotros debemos de acudir. ¿Para qué? Para que no se nos queden esas lagunas, para que no nos quedemos confundidos, porque puede pasar. La palabra de Dios a veces, si tú no has leído antes, te puede confundir. Entonces, para que todo esté claro, es bueno preguntar, como hicieron los discípulos en el Evangelio. Yo no le leí el Evangelio, quise leerle la lectura del libro del Eclesiástico, porque es una lectura hermosa. Quizás no han escuchado mucho hablar de Elías y por eso quise traer esta. Pero el Evangelio también es hermoso y como se unen las dos, pues aquí estamos, ¿verdad? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? Para que vayamos ampliando nuestro conocimiento sobre la palabra de Dios, porque a veces conocemos mucho quién es Moisés, incluso han hecho películas, novelas de eso. Conocemos la historia de José, que también han hecho también incluso películas, y a Jesús, pero hay muchas cosas, muchas historias en la Biblia reales que nos abren una perspectiva, nos abren un mundo nuevo de lo grande, de lo que nos muestran lo grande que es Dios, de cómo Dios se deja ver en todo su esplendor a través de esos prodigios que Elías le pedía a Dios que hiciera y Dios lo hacía. Porque imagínense ustedes caer fuego del cielo y no una vez, 3 veces. Cerrar los cielos para que, eso también lo hizo Elías,
pidió que se cerraran los cielos y duró tiempo cerrados los cielos y no llovía, hubo una gran hambre en ese tiempo. Y luego muchísimas cosas más, averíguenlo ustedes, no le voy a contar todo, pero hubo una historia muy linda también, que no la voy a mencionar, que se dio con Elías y muchas cosas. Ustedes léanlo, porque de eso se trata, de ir conociendo más la palabra de Dios e irnos adentrando. Y eso nos muestra el Dios que tenemos, un Dios grande, poderoso, maravilloso, misericordioso, que hace como Él quiere con quien quiere, porque con Elías hizo lo que Él quiso. Quiso llevárselo, se lo llevó. Y se sabía porque se estaba profetizado, no fue algo como que sucedió de repente y ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Elías? No, se sabía que Elías iba a ser así, que a Elías Dios se lo iba a llevar. Incluso su acompañante, su aprendiz, estaba muy atento de Elías, porque él sabía muy bien que eso iba a suceder. Y entonces él estaba atento porque él quería que Elías le dejara su manto. Entonces Elías le dijo, si tú, como que si él está ahí en el momento que él es llevado al cielo, él se lo iba a entregar. Entonces, es hermoso. No le voy a contar toda la historia, lo voy a dejar ahí picadito para que se motiven a buscar la historia de Elías, así sea en YouTube, y puedan ver todo lo que sucedió. Estamos en el tiempo de Adviento, como ya sabemos, ya hoy es sábado, mañana ya el tercer domingo de Adviento, así que vamos a ir adentrándonos en toda la historia de que todo este tiempo que nos propone la iglesia para acercarnos cada día más al nacimiento del niño Dios, este nacimiento que debe de ser motivo de gran alegría para nosotros. Es motivo para nosotros dar gracias a Dios por esa humildad, por ese amor, por esa misericordia tan grande, hacerse niño para venir a salvarnos. Es hermoso. Es hermoso ver todo lo que Dios hace por nosotros. Es, es para nosotros sentirnos privilegiados y sentirnos agradecidos con nuestro Dios. Que el Espíritu Santo siga dándonos ese deseo de seguir conociendo más la palabra de Dios y que Él nos siga revelando estas escrituras tan hermosas que tenemos, este privilegio que tenemos de tener la palabra de Dios en nuestras manos y poder conocer más a nuestro Dios. Que Dios le bendiga.